¿Qué tal? Gracias por llegar a este punto tituliano que es dando la nota 360. Cuando años atrás, no mucho, dicho sea de paso, leí el artículo Visión de Vencido, pensé que en algún momento tendría yo que conversar con la persona que firmaba ese artículo. Realmente me parecía un testimonio desgarrador y sobre todas las cosas un testimonio cargado de honestidad y sinceridad. Pasado el tiempo he tenido, como que no, la ocasión de compartir con la persona que escribió el artículo y más recientemente le propuse conversar con él y hoy se ha hecho posible esta conversación. Así que nos encontramos aquí en Barcelona para conversar con Julio Antonio Fernández Estrada, a quien le agradezco muchísimo que haya accedido a conversar conmigo. Gracias a ti, Dante, gracias. Ya decía, cuando leí el artículo me propuse en algún momento conversar contigo y tú decías en el artículo, ya casi al final, yo confieso que he sido vencido, tengo la actitud de los vencidos, los vicios de los vencidos, deliro y hablo solo, redundo con la democracia, reitero con el socialismo, caigo mal con la república, es un hecho que no pude, parece que no puedo, me huele que no podré. Hay que tener mucha entereza, Julio, para hacer público ese reconocimiento, aceptar que se está derrotado. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Todavía hoy te sientes vencido? Sí, de esas ideas que están ahí realmente no ha cambiado casi nada, porque ese es un artículo bastante reciente, realmente. Y sí, realmente también creo que es una sensación y son unos sentimientos y son percepciones de la vida que ya tenía desde antes, ¿no? Se van acumulando con la experiencia, con el paso de los años y no están relacionadas solamente con los momentos más duros de los últimos años míos en Cuba o los más conocidos, ¿no? Públicamente, que tuvieron que ver más ya con la represión directa y esas cosas, sino realmente es un acumulado de la vida que creo yo que se me fue dando también una experiencia de que las ideas que me parecían a mí las más correctas, las ideologías que yo seguía, los modelos políticos, los proyectos sociales, incluso la ética social, el tipo de comportamiento, las relaciones sociales, las relaciones humanas, como yo las concebía, el mundo como yo lo concebía, no se me estaba haciendo fácil, ¿no? Entonces, me parecía como que me habían educado, es lo que yo decía en broma muchas veces en Cuba, que me habían educado para un país y para un mundo que no existía, que yo había sido una persona educada para vivir en el socialismo real, no para sacarle provecho al socialismo real, sino para trabajar para el socialismo real, porque si tú estás educado para sacarle provecho a un sistema, te puedes adaptar a cualquiera casi, ¿no? Pero había un tipo de ciudadanía, hay un tipo de comportamiento social y un tipo de forma de ser ante la vida dentro de ese proyecto de la Revolución Cubana que creo yo que nos hizo a muchas personas inútiles o inadaptados también, porque realmente el mundo iba por otro lado y nosotros estábamos conectados con una realidad, con una forma de ser, con un altruismo, una idea del sacrificio, una idea de la entrega, una idea de la solidaridad, una idea de la fraternidad, una idea entonces también creo yo viciada de la relación entre trabajo, ganancia, tiempo invertido en la vida, incluso ideas bastante extrañas sobre el individualismo, sobre el colectivismo, sobre la masificación. Todo eso creó en algunos casos personas que fueron muy
aptas para el oportunismo, para el ocultismo, para el mimetismo político, para la doble y triple moral, como decía también en broma en Cuba, y otros que nos quedamos, yo creo, colgando de la brocha con un socialismo que no fue nunca en Cuba, con una socialización que jamás llegó. Muchos de esas personas siguen defendiendo y apoyando un Estado poderoso, aunque pobre, pero poderoso en otro sentido, político, ideológico, de otra forma de control, y han concentrado todas sus expectativas en ese Estado, en ese gobierno, en ese sistema político, en ese partido. Y otros hemos creído que el proyecto socialista cubano fue traicionado absolutamente, y que por otro lado en el mundo el socialismo tampoco, que se bate en retirada en el mejor de los casos. El socialismo que yo creí siempre fue el socialismo democrático, que no tenía nada que ver ni con el totalitarismo, ni con el autoritarismo, ni con la tiranía, ni con la crisis del Estado de Derecho, ni nada de eso. Y evidentemente te puedes dar cuenta entonces que mis expectativas políticas no se vieron casi nunca pues cómodas en el proyecto cubano. El proyecto cubano nunca fue por ese camino, y siempre creí yo también, y eso es otra de las cosas por las que creí que siempre pensé que estaba vencido, es que yo fui de las personas que fue preparada o educada para aportarle a ese sistema desde dentro, para hacer la crítica socialista del sistema, para creerse que la idea de democracia era enfrentarse con cualquier tipo de gobierno, con cualquier tipo de administración, porque lo más importante era el proyecto final del socialismo y no un gobierno coyuntural. Todo eso era algo que estaba en mi cabeza y en la cabeza de mucha gente, pero que no tiene nada que ver con la idea del sistema, ¿no? El sistema se estaba defendiendo desde un punto de vista puramente concreto, de una alternativa de gobierno, de cuestiones mucho más descarnadas y faltas de grandeza política. Por lo tanto, creo yo que los que estábamos mal éramos nosotros, que no habíamos sido preparados para, entre otras cosas, tampoco estábamos preparados para el cambio de era de la información y de la tecnología, de las transformaciones del mundo de hoy, que hoy lo que antes eran 50 años ahora son 300 años, es decir, hoy el tiempo pasa mucho más rápido, las distancias culturales entre pueblos se han hecho mucho más grandes porque la gente de países como el nuestro, pobres, subdesarrollados, el llamado tercer mundo, nos hemos alejado tanto de lo que el mundo ha sido, de lo que el mundo es, que yo sigo siendo una persona de una tecnología, de una forma, incluso de un momento de la ciencia en Cuba, del pensamiento atrasado realmente con respecto al mundo. Por otro lado, yo sí creo que muchas de las cosas en las que nosotros soñábamos estaban bien. Nuestra idea de democracia, nuestra idea de, cuando digo nuestra, es de pocas personas, de un grupo de personas que creíamos en el republicanismo democrático, en esas cosas. Yo sigo pensando que eso está bien, que eso es un modelo viable para el mundo y específicamente para Cuba, si pudiera ser. Lo que pasa es que Cuba hoy estamos, tú sabes, que hemos hablado mil veces de que Cuba está hoy sobreviviendo, por lo tanto cualquier pensamiento que no está en esa lógica de la supervivencia me parece que está perdido. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay muchas aristas de esa derrota, ¿no? Esa es una derrota, yo creo que humana, ética, social. Evidentemente es un artículo de frustración también, que tiene que ver con la idea de la frustración de la emigración, de lo que uno sufre cuando deja todo. Así que por ahí va más o menos la cosa. Y a día de hoy, ¿sigues sintiendo que está derrotado o has superado ese momento? No, yo la verdad, en los últimos tiempos me he concentrado tanto en la vida cotidiana que he tenido menos tiempo para pensar eso, pero cada vez que me meto un poco en políticas vuelvo a lo mismo. En ese sentido no ha cambiado nada. Lo que pasa es que humanamente yo tengo una hija que es una bebé de 7 meses, tengo 2 hijos en Miami, tengo mi madre y mis hermanos, y una parte de mis hermanos en La Habana, tengo familia en Cuba, viendo cómo va a ser el próximo día, luchando con los apagones, con los mosquitos, con el calor, con el hambre. Por lo tanto, esa coyuntura es más importante que cualquier cosa. Entonces uno como que se enfoca en eso, pero realmente no creo que haya cambiado mucho de esa percepción.
Julio, sin embargo, leyendo muchos de tus artículos, hay en uno específico que hace referencia a que su padre en un momento determinado le dijo que aquello había terminado. Sí. Al inicio de los 90, ¿no? Sí, así mismo. Periodo especial. Así mismo. Sin embargo, usted siguió creyendo. Sí, bueno, sí, nosotros creíamos en la idea de que el capitalismo salvaje no iba a llevar a la humanidad por ningún buen camino y que una alternativa socialista debía ser. Lo que pasa es que nuestra idea de socialismo no tenía nada que ver con la de socialismo real y por lo tanto ya por ahí había una derrota, ¿no? Porque realmente luchar contra los fantasmas de que el mundo entero pensara que el socialismo no servía. ¿Cómo tú convences a alguien en Cuba, cómo tú le hablas a alguien en Cuba de socialismo, de democracia, cuando todo eso ha sido la muela que le han dado durante 60 años que no nos ha llevado a ninguna parte, los ha llevado a donde estamos ahora? Es decir, ¿cómo tú le hablas a la gente con franqueza de que el socialismo tiene que ser una alternativa al capitalismo salvaje cuando la gente te está diciendo, ¿qué tú me estás diciendo? Si con eso lo que tenemos es hambre, miseria, mosquitos que son del tamaño de una persona, no nos lleva por ninguna parte, ¿no? Entonces, por eso te digo que es difícil vender en el sentido más plástico de la palabra, así metafóricamente hablando, de vender el proyecto socialista hoy es muy difícil. Después de la caída del campo socialista entre el 89 y el 91 para acá, lo que ha habido es crisis del marxismo, crisis de la idea misma del socialismo. Evidentemente la crisis de la democracia ya había sido hacía mucho rato. Y la diferencia está en que hoy tú sigues haciendo política en el mundo entero hablando de democracia sin importar de qué democracia estás hablando. Todo el mundo habla de una diferente. Pero todo el mundo sabe que si dice socialismo estás medio embarcado ya de inicio. Entonces, sí, hay lugares donde, como por ejemplo en España, donde hay una tradición socialista de la socialdemocracia, también de las ideas comunistas, que hacen que tenga un sentido, aunque difícil de llevar en política, pero que tenga un sentido hablar de eso. En Cuba, donde el partido en el poder es el Partido Comunista, donde no ha habido otra alternativa política, hablar de socialismo es muy difícil. O sea, tanto que no lo hace ni el oficialismo. O sea, en los lineamientos famosos del partido, que solo en un pequeño por ciento se pudieron llevar había de hecho, demostrando una vez más el fracaso del sistema, es un partido único que no puede ni llevar adelante sus propios lineamientos ideológicos para un próximo congreso. Llevan un montón de años y todos aquellos lineamientos siguen un 20 y pico por ciento de cumplimiento y ya en estos momentos deben ser mucho menos. En ese gran documento, la palabra socialismo o socialista se usaba muy poco. Es decir, los mismos políticos posteriores a Fidel cada vez hablan menos de eso. ¿Quién se acuerda del socialismo muerte aquel? ¿Sabes? El socialismo muerte aquel que el pueblo cubano, muy inteligente, decía socialismo o heridas leves. Así como, el socialismo o muerte. ¿Cómo tú me vas a poner a la muerte del otro lado del socialismo? Cuando lo que aquella cosa tan cutre, lo que nosotros teníamos, la gente decía socialismo o heridas leves, ¿entiendes? O bueno, o socialismo muerte, valga la redundancia. Claro. Era lo otro, ¿no? Que también decía la gente. Y todo eso adhesado o aquella frase de que ahora sí vamos a construir. Exacto. Mi papá siempre bromeaba mucho en la casa cuando decían que estaban... que se había... La Constitución misma del 76 hablaba de la construcción del socialismo, el discurso oficial hablaba de la construcción del socialismo y de pronto pasaron a hablar de defender las conquistas del socialismo. Y mi papá me decía, esto no lo estaban construyendo. ¿Cómo es que ahora estamos defendiendo las conquistas? Cuando a mí nadie me dijo que esto se había acabado la construcción. Entonces él bromeando en la casa decía, seguro que lo construyeron con materiales de estos, tú sabes, prefabricados, pero parece que eran malos porque los materiales... Sí, porque esta cosa no sirve, entonces evidentemente los materiales eran malos. Pero eso también demuestra el vacío de ese discurso, la falta de respeto con la gente, que nunca ha importado para nada qué es lo que tú dices ahí. Se puede decir cualquier cosa, es decir, todavía hoy la práctica es, bueno, ahora mismo con el tarifazo de Telsa, se pueden parar en televisión y decir que bueno, están haciendo esto para que la gente, para que otros puedan acceder, no sé cuánto, cuando realmente es una medida
que no se puede decir ni neoliberal, es una medida inhumana, indigna, de un nivel de frialdad y un nivel de despojo de la gente pobre de Cuba que no tiene de dónde sacar dólares ni nada de eso, que demuestra que no les importa de verdad, que de verdad nadie, ¿no? Nadie pobre, nadie infeliz, nadie humilde, que son el sujeto de la revolución y el sujeto del socialismo cubano. Por lo tanto, ahí no hay nada de eso, ahí no queda nada de aquel proyecto, nada, pero nada en serio. De la revolución, evidentemente, la revolución no existe hace mucho tiempo, y del socialismo cubano, muy poquito, muy poquito, ¿sabes? Esta medida demuestra que no hay nada de eso. Ahora bien, no obstante ello, no obstante el daño infligido a la izquierda, a todo lo que tiene que ver con el socialismo, usted se sigue considerando una persona de izquierda y defiende ser una persona de izquierda. No teme el contexto cubano de que lo asocien con la izquierda. No, realmente no. A ver, a mí, por decir, mis problemas más graves por ser de izquierda en Cuba fueron con el gobierno, fueron con el Estado, fueron con el gobierno y fueron con la seguridad del Estado. Es decir, ser de izquierda en Cuba con un mínimo de principios y decirles en su cara que lo que ellos están haciendo no es ni izquierda, ni socialismo, ni comunismo, ni nada de eso. Que lo que están haciendo es esencialmente garantizar que el proyecto socialista en Cuba fracase para siempre, o por lo menos por los próximos 200 años. Que lo que están haciendo es acercando la idea de la fruta madura por primera vez en la historia de verdad desde la mala política cubana, ofreciéndole en bandeja a Cuba a las potencias en el mundo, incluidas las supuestamente no capitalistas, ofreciéndosela porque Cuba no es soberana en nada, ni el Estado ni el pueblo, por cierto. En nada, ¿no? Ni hay soberanía de ningún tipo. Que lo que asegura, garantiza una dependencia absoluta de cualquier cosa, de la geopolítica, de cualquier tipo de valor en el mundo, de cualquier tipo de ideología, de cualquier tipo de bandazo político, lo que deja a expensas de cualquier política a un pueblo entero, que lo único que puede hacer es consumir la información tergiversada, la realidad que puede dar el gobierno cubano. Por lo tanto, mi experiencia siempre fue que los que tenían más éxito en Cuba eran los liberales silvestres que se ocultaban detrás de una militancia del partido, que claramente les gustaba el capitalismo, pero se hacían pasar por socialistas, y después se dieron cuenta que no tenían ni que hacerse pasar por socialistas porque eso no se exigía. Aquel partido que exigía que tú tuvieras unos valores eso se desapareció y por lo tanto ya tú no tenías ni que ser marxista, ni haberte leído ningún manifiesto comunista, ni ser fidelista fue lo único que se mantuvo siempre. Por cierto, ser fidelista significaba hacerlo de boca para afuera, ¿no? Entonces la gente sabía que lo que tenía que hacer era interpretar ese papel. La mayoría de la gente que yo conocí en la militancia eran falsos militantes, la mayoría. Y por lo tanto, cuando digo falsos militantes es porque ni eran marxistas, ni creían en el socialismo, ni les importaba que el capitalismo se extendiera por el mundo, ni les importaba si había imperialismo o no, ni les importaba que Cuba estuviera aliada con potencias que no eran ni socialistas, ni que tenían ninguna ética de nada de izquierda en el mundo, que ni les importaba que nosotros le diéramos un premio honoris causa de la Universidad de Oriente a Fraga, de aquí, que sí, eso, sí, que fue ministro de Franco, de 2 ministerios diferentes, que firmó penas de muerte del franquismo, pues ministro de Turismo y ministro del Interior, no es cualquier cosa, es decir, estamos hablando de personas involucradas con eso. Mi papá me decía en la casa, mi papá que era un viejo comunista, que era de la Juventud Socialista, que fue el 26 de julio, que era comunista desde antes de la revolución, por cierto, le vinieron a dar el carnet del partido en 1987, es decir, eso también te dice cuál era nuestro estatus. El partido sabía que este era un comunista, pero que no encajaba con la lógica de... Pero mi papá me decía, en Cuba hay escuelas que tienen el nombre de persona que ese hombre fusiló. ¿Cómo puede ser que ese tipo tú lo recibas así aquí sin importar nada, sin un análisis crítico? Porque uno dice, bueno, pues estas cosas pasan en el mundo. Sí, pasan en el mundo, pero la prensa te coge y te enciende. O el partido de oposición o los partidos de oposición dicen, ahora qué están haciendo, pero como en Cuba todo era perfecto, la mesa redonda todo el mundo pensaba igual, la Asamblea Nacional todo el mundo pensaba igual, Fidel pensaba igual que Fidel, porque era el único que podía pensar igual que él, era él mismo.
No había ningún tipo de contradicción, era el país perfecto, no había nada. Entonces tú ibas a la calle y la gente se fajaba a machetazos. Entonces tú decías, coño, qué raro, ¿no? Aquí todo parece perfecto, pero de pronto la gente, los chamaquitos de 16 años andan con punzones. Y aquí tú no te puedes fajar con nadie en una boba porque termina. En Cuba tú le pisabas el pie a alguien y era una bronca. En La Habana Vieja le tocabas el fotuto a una persona caminando y te daban en el capó del carro. Entonces, coño, no parece el mismo país. Esta gente aquí están como, todo el mundo está de fajarín, todo el mundo está para darle un golpe a alguien y de pronto, cuando tú ponías el televisor, nosotros éramos una fiesta. Todo el mundo pensaba lo mismo, porque todo eso era mentira. Todo eso era mentira, sigue siendo mentira. Eso fue una de las grandes mentiras de la revolución. La revolución no triunfó parejo, eso es lo que nosotros decíamos siempre en la casa, en las conversaciones cotidianas con mi papá, era que la revolución cubana no había triunfado parejo. Había triunfado para algunas cosas y para otras no. Otras jamás en la vida triunfó. Hubo sectores sociales que jamás fueron tocados por la revolución. Hubo gente que siempre se quedó jodida. Hubo gente que siempre se quedó sin casa. Hubo gente que nunca comió mejor. Hubo gente que nunca encontró trabajos buenos. Entonces, hubo gente que nunca recibió la educación que tenía que recibir. No puede ser que nosotros en Cuba ahora tengamos analfabetismo de nuevo. Por cierto, no reconocido. Pero cuando usted se mete a trabajar en los territorios, te das cuenta que hay personas que firman con una cruz que no saben firmar. Entonces, pero esto estoy hablando hace 20 años, es decir, ahora es mucho peor seguramente. Lugares donde jamás llegó la electricidad, donde no hay agua potable hace 30, 40 años, donde se han pasado 30 años recibiendo pipas para tener agua. Entonces la revolución fue dispareja, para llevarla suave, dispareja. Entonces, yo creo que ser de izquierda, socialista, bueno, yo escribí varios artículos sobre eso, sobre todo en OnCuba al principio, cuando empecé a escribir en OnCuba, que eran sobre eso, ¿no? Sobre el tema de que ser de izquierda era un embarque, incluido con el gobierno cubano, que ellos sabían muy bien quién era una gente que te iba a decir todo el tiempo, esto no es, esto no es, esto no es. Por eso escribí un artículo que se llamaba Las condiciones del socialismo, como diciendo que es todo lo contrario, ¿no? La idea de la incondicionalidad es exactamente lo contrario a lo que debería ser, ¿no? Es decir, una persona socialista es una persona con muchas más condiciones que pone muchas más condiciones para aceptar el proyecto. Y lo de nosotros era incondicionalidad. La incondicionalidad realmente era incondicionalidad a Fidel. Es decir, de lo que se trataba era que nosotros tuviéramos cero crítica al sistema y aceptáramos lo que Fidel dijera. Yo hace poco me quedé pensando y dije, si Fidel hubiera dicho en el mejor momento suyo, de más consenso y de más hegemonía y de más aceptación en todos los sentidos, con la gobernabilidad en el punto más alto del socialismo cubano, incluso que eso coincidió con algunos momentos de enorme crisis, porque nosotros siempre tuvimos crisis. Si Fidel hubiera dicho que para dar el último salto o para ayudar a un pueblo amigo o para algo hacía falta que los revolucionarios verdaderos entregaran el dedo meñique de la mano izquierda o la contraria a la que fueran, derechos o izquierda, yo creo que hubo unos cuantos miles que lo hubieran entregado. Y de esos miles algunos hubieran dicho, no me hace falta ni anestesia, estoy seguro. ¿Por qué? Porque es que eso era el sistema, es decir, era un sistema entregado, era la gente entregada. Eso no fue un accidente del sistema. Es decir, nosotros formamos una ciudadanía preparada para eso, ¿no? Preparada para la confianza, preparada para aceptar cosas como esa de que la universidad es para los revolucionarios, de que todos nosotros somos medios básicos de la revolución, de que todo el mundo lo que es un ladrillo en el edificio de la revolución, para considerar, para tener el cerebro y el corazón tan enfermo como para considerar que los derechos humanos son un problema, para no reconocerlos como algo que forma parte de la tradición de lucha de la izquierda y no lo contrario. Es decir, en gran medida, el proyecto cubano ha traicionado al socialismo de forma tal, de muchas maneras, pero una de las maneras más graves es decirle al mundo entero que somos un proyecto viable, bueno, único, una verdadera alternativa al socialismo, al capitalismo, cuando hemos sido lo contrario. Y mucha gente siguen amarrados a ese mástil, tratando de decir no hay tormenta, ya no queda barco, ya no queda nada, ya hubo naufragio y la gente sigue amarrada ahí. Cuando digo eso, sí, estoy hablando de gran parte de la izquierda mundial, gran parte de la izquierda de América Latina, que no está reconociendo el fracaso del sistema cubano, fracaso que para mí es un gran problema, también es un fracaso personal, pero sobre todo el fracaso
por poner al pueblo cubano en unas condiciones de supervivencia y poner al socialismo además en un callejón sin salida, político, ideológico, de proyecto, de modelo, de todo, porque en Cuba hoy es imposible volver a poner eso sobre la mesa en mucho tiempo, mucho tiempo. Pero más allá de lo que ha pasado en Cuba en todo este tiempo, ¿cómo se hace posible el pluralismo político? La práctica desprejuiciada de la diversidad de ideas, palabra que se la tomo, dentro del socialismo. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo es posible? Más allá de la experiencia cubana, ¿eso es posible realmente? Sí, bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que cuando uno se monta en una experiencia como la cubana, ya todo te parece imposible, ¿no? Porque realmente así es como ha sido. Pero yo creo que en la misma historia de la Revolución Cubana, hubo muchos momentos en que si se hubiera apostado por eso, eso es lo que se hubiera hecho. Después hubieran venido los problemas de ese modelo, que tampoco es perfecto. En los lugares del mundo donde hay pluralismo político, entonces hay problemas con la representación política, el Estado de Derecho, la división de poderes que no es división de nada, el desequilibrio de los poderes, la corrupción de los partidos, la falta de relación entre la gente real y los partidos políticos, la falta de comunicación, la falta de decisión verdadera del pueblo sobre la política, sobre la economía, sobre los proyectos sociales, sobre todo su vida cotidiana y de la vida del país y los destinos de una nación. Pero nuestros problemas están mucho antes. Nuestros problemas son problemas de que sencillamente no tenemos pluralismo político, que queremos llegar a tener esos problemas que tiene la humanidad. Con eso así nos pasa con todo, ¿no? Por ejemplo, cuando me acuerdo de los políticos cubanos hablando de que había que luchar contra el consumismo en Cuba, donde todavía no habíamos llegado ni al consumo. Es decir, la gente lo que quería era consumir para después enfermarse, para después darse cuenta de que había consumismo y después vencer el consumismo. Nosotros todavía no habíamos llegado ni a consumir. ¿Me entiendes? Nuestra lógica es una lógica de picadillo sin marca, a granel, chorrear una java de nylon. Esa es nuestra idea de consumo exitoso. Alcanzar esa pasta de picadillo tirada en una javita de nylon, que después para sacar ese picadillo, la javita de nylon, hay que ser físico nuclear, porque la mayoría se queda ahí. Pero eso nosotros lo logramos hacer. Nosotros aprendimos a hacer eso. ¿Cómo tú me vas a decir que Cuba tiene un problema con el consumismo? Sin Cuba no hay agua, no hay electricidad, no hay jabón, no hay comida, la gente lo que está tratando de... Entonces, la humanidad anda por un lugar y nosotros andamos por otro. Por eso, con esto pasa lo mismo con la política, ¿no? La gente en el mundo está viendo cómo superan los grandes dilemas del fracaso del pluralismo político, de la tripartición de poderes, de la representación política, de la crisis del Estado de Derecho. Nosotros en Cuba lo que queremos es que haya, aunque sea otro partido, para decirle pluralismo a otro partido, que no es pluralismo todavía, que la gente no vaya presa por sacar un teléfono en una manifestación y firmar la manifestación, que la gente no vaya presa por ponerse la bandera cubana sobre los hombros y hacer un performance, que la gente no vaya presa o que no te boten del trabajo o no te censuren por pararte en un parque de Cuba a decir lo que tú piensas de política. Es decir, nuestra situación es una situación muy básica en la defensa de los derechos políticos, en la esperanza de tener un mundo, una política diferente. Por lo tanto, yo creo que en la misma historia de la Revolución Cubana, como te decía, hay varios momentos en que si se hubiera apostado por el pluralismo, hoy tuviéramos otra cosa, ¿no? Por eso yo escribí en algún momento un artículo que se llamaba Y mi morena, donde yo lo que decía era, yo lo que quiero es tener la posibilidad de fundar el Partido Morena de México. Me vas a decir, evidentemente, un partido de izquierda, ¿no? Yo quiero fundar un partido de izquierda. ¿Se puede? No. No se puede, no. Estoy a punto de ser fusilado por el chiste ese. Entonces, no me digan más que ustedes tienen un proyecto socialista, ni un proyecto de nada. Ustedes lo que tienen es el proyecto de que se lo cogieron todo. Se cogieron la política, se cogieron a Martí, se cogieron los valores, se cogieron la izquierda mundial, se cogieron la historia, se cogieron el relato. Yo lo que creo es que el pluralismo político, la democracia, el Estado de Derecho, todas esas cosas
son más difíciles de organizar, son menos fáciles que el autoritarismo, llevan más trabajo, más energía, más educación ciudadana, más exposición de los políticos, más transparencia, y nuestra cultura política de los últimos más de 60 años ya es de todo lo contrario. O sea, es de una política y de unos políticos que aspiran a que nadie los controle, que nadie los mire, que nadie les pregunte. A un político en Cuba, cuando alguien les dice una cosa, se pone nervioso, incluido Fidel, ¿eh? A Fidel, en una cumbre iberoamericana, lo atacaron directamente, le dijeron un grupo de cosas y Fidel se le viró el vaso de agua, se puso nervioso. Una persona con esa experiencia que él tenía, pero no tenía ningún entrenamiento en que nadie le dijera en la cara algo diferente a lo que él ya tenía pensado, ¿no? Entonces, así el pueblo cubano entendió que era la política. Yo le decía a la gente en Cuba bromeando, tú quieres convertir la mesa redonda en el programa con más rating absoluto durante 5 años seguidos. Pon una bronca mañana en la mesa redonda. Una bronca que nadie se espere. Prepárala en estudio, que 2 se fajen. No, porque tú eres un falta de respeto, tú lo que eres un corrupto, no tú lo que no sé cuánto, a ti te deberían botarte de tu trabajo, tú eres un descarado, tú no eres no sé cuánto, tú lo que eso. Y que la otra persona y que Arlene se tuviera que meter en el medio para que tú veas lo que va a pasar. Al otro día todo el mundo se va a parar a las 6 de la tarde ahí a ver la próxima bronca. La próxima bronca no aparece, pero así se van a meter 5 años la gente esperando la próxima bronca. Porque la gente quería ver eso en la asamblea y nunca lo pasó tampoco. La gente lo que veía era que alguien había levantado, había dicho algo diferente y que esa persona después en la próxima legislatura ya no estaba. O incluso en la próxima sesión. Y tú no sabías si era que le había caído mal la merienda de ahí del Palacio de las Convenciones, si se había desaparecido el mapa, pero en Cuba tú dejabas de ser hasta de diputado cuando te ponías medio peliagudo. Entonces, de verdad que es difícil, de verdad, que la gente en Cuba tenga una idea de política diferente cuando hemos tenido una preparación ciudadana tan extraña como la que hemos tenido nosotros. A propósito de todos estos temas, leyendo con detenimiento los comentarios en una columna suya sobre los ataques que recibió el centro, los centristas decían, en Cuba, 2017, 2018, alguien decía que usted había derivado abiertamente hacia la contrarrevolución. Leo textualmente. ¿Qué tal se lleva la etiqueta? Bueno, eso realmente, los comentarios yo nunca contesté ningún comentario de eso. Los comentarios, sobre todo en Cuba, eran muy fuertes, muchos. También hace poco recibí comentarios que eran amenazas, directamente amenazas en un artículo del Toque. Siempre por lo mismo, porque alguien considera que tú eres de izquierda. Es muy, muy raro, ¿sabes? En el caso del artículo del Toque, hace poco por criticar al gobierno de los Estados Unidos, me decían, no, si a ti lo que hay que hacer es votarte de los Estados Unidos, tú lo que eres un enemigo de la nación norteamericana. O sea, sí, pues si los partidos políticos en Estados Unidos dicen lo que les da la gana y nadie los considera enemigos de ninguna nación ni nada, pues bueno. El hecho es que yo la verdad, lo de contrarrevolucionario para mí nunca me preocupó mucho porque para mí eso no tenía ningún sentido. Yo nunca llevé mal el atributo de revolucionario ni nada de eso, como mucha gente que se ofendía por eso, porque consideraba que la revolución era como el gobierno, ¿no? Para mí todo eso siempre estuvo muy claro. Yo distinguía muy bien Fidel, la historia, el proyecto, la revolución, el socialismo. Por lo tanto, para mí ser revolucionario era otra cosa siempre. Era estar en la lógica de no estar tranquilo con ningún proyecto social, de pensar todo el tiempo en cómo mejorar la vida de la gente, empezar todo el tiempo en cómo hacer que haya más justicia. Eso es lo que para mí es ser revolucionario. Yo sigo siendo revolucionario. Revolucionario para Francia, para Barcelona, para Haití, para Estados Unidos y para Cuba. Es decir, no se trata de ser opositor. Se trata de una concepción de la vida y también de la política, pero también de la economía, de todo, que es cómo hacer todo el tiempo para que esto no se quede como está. Porque que se quede como está siempre, siempre, siempre es algo malo. Es decir, no.
Lo que pasa es que el proyecto de nosotros falló porque eso debía haber pasado desde dentro del sistema y el sistema desarticuló todas las posibilidades de la crítica interna. Después usó hipócritamente la idea de que la democracia socialista incluía la autocrítica, lo decía la Constitución, pero eso siempre fue mentira, porque la autocrítica era un paripé en que tú parecía que eras humilde, parecía que te dabas cuenta de tus errores, que no eras un autosuficiente. No, de eso no se trata. De lo que se trata es de decir, esto que estamos haciendo hoy, esta medida de hoy, autocrítica es que alguien se pare ahora en Cuba, en el gobierno, y diga, lo que está haciendo ETELSA, con permiso del partido y del gobierno, es contrarrevolucionario. Eso es lo que hace un revolucionario. Es decir, eso es contrarrevolucionario para cualquier país, no solo para Cuba. En cualquier contexto político, algo parecido a esto va contra cualquier noción de revolución. En el caso de Cuba parece siempre que estás hablando de la revolución cubana, de la concreta, y estás hablando de la concepción de ellos de llamarle revolución al gobierno. No. Cuando yo me llamo revolucionario, no me estoy relacionando en nada con el gobierno cubano. Es decir, yo estoy en desacuerdo con la enorme mayoría de las medidas del gobierno cubano. Estoy en contra de la mayoría de las líneas políticas del partido. Por lo tanto, no soy revolucionario en su sentido. Soy revolucionario en un sentido que es el que me importa a mí, que es el que les funcionaría a cualquier momento de la historia, no a ese en concreto. Por lo tanto, así no me preocupa, la verdad. ¿Qué ha pesado más en su desencuentro con los que manda, o el desencuentro de ellos con usted? ¿La apatía, la autosuficiencia o la inmadurez? Yo creo que al sistema, eso es un artículo mío de los primeros de On Cuba también, de apático, autosuficiente e inmaduro, porque todo eso me lo dijeron en algún momento, ¿no? Apático fue lo primero, cuando era todavía niño, en secundaria básica, ya me aparece en el expediente escolar. Apático, era apático frente a específicamente la asignatura de fundamentos del marxismo-leninismo. ¿Por qué? Porque yo como que discutía con la maestra, con el profesor, no me acuerdo qué cosa era una maestra o un maestro, y nos votaron a un amigo mío y a mí un día de una clase por reírnos y por ponernos a discutir con el tema del marxismo. Lo estaba haciendo yo, que era además entusiastamente marxista. Otra cosa que está prohibido decir hoy en el mundo, pero es que a mí me funcionó siempre el marxismo. A mí me gustaba el materialismo dialéctico, lo estudié profundamente, me gustaba el materialismo histórico. Es decir, ¿qué voy a decir? ¿Me voy a esconder con eso? No. Ahora, ¿eso qué significa? Que yo no he leído más filosofía en mi vida. Que yo no soy admirador de otros filósofos o de otras filosofías o de otras maneras. No, es sencillamente que uno considera cuál es la filosofía también que más te sirve para entender la realidad, para entender la vida, la biología, la vida, la existencia humana, el pensamiento, la sociedad, la historia, la política, la economía, y uno así se va formando en el camino, ¿no? Pero eso que ellos llaman apático era porque precisamente, ¿no? Venía el 31 aniversario de la revolución, había que ponerse una cinta en la cabeza de 31 y para adelante, había que saltar porque si no eras yankee, y a mí aquello, es decir, yo siempre fui reacio a todo eso. Mi educación en mi casa era que ser socialista, revolucionario y todo eso no tenía ningún tipo de representación, no había que ser de ninguna forma. Tú podías ser callado, decente, tranquilo, no sé cuánto, ¿no? O jodedor, reírte, o qué sé yo, o pobre, o rico, o negro, o blanco, o lo que sea, homosexual o heterosexual, lo que sea, y a la misma vez estar o no estar con el socialismo, estar o no estar con la revolución, y eso no te significaba nada para tus derechos en una sociedad. Es como debía ser, porque tú eras un ser humano y tenías derechos más allá de todo aquello. Pero eso no era lo que se estilaba. Lo que se estilaba era que tú, seas o no seas comunista, seas o no seas revolucionario, saltes mucho cuando digan que no saltes yanqui. Aunque tú seas verdaderamente yanqui o aspires a yanqui o te guste todo lo yanqui, no importa. Lo importante es que te vean saltando. Como te hace falta que te vean también en la marcha, aunque a ti no te importe por qué se marcha. O que te vean en el trabajo voluntario en el que vas a perder el tiempo. No, es decir, todo es la mentira del sistema en la que a mí no me gustaba. Y por eso nunca fui militante ni de la juventud, ni del partido, ni de nada, porque cada vez que venían a mí les decía, no, si yo no me quiero confundir con ustedes. ¿Y cómo? No, si es que yo
la mayoría de los que son militantes aquí no tienen nada que ver ni con el socialismo ni con nada. Déjame a mí tranquilo con mis cosas. Lo que pasa es que, claro, cuando tú no estabas en la militancia, tú no estabas en la disciplina partidista, tú criticabas al gobierno, criticabas a Fidel, decías que lo de las avionetas había sido un asesinato, decía que lo de remolcador 13 de marzo había sido un asesinato. Eso estaba prohibido en Cuba y en mi familia nosotros decíamos abiertamente que todo eso era un asesinato. Eso era un problema. O ir a una actividad de la iglesia, o entrar a todas las iglesias habidas y por haber, o tener amigos en todas las iglesias protestantes y en la iglesia católica, o en todas las ONG, gustaran o no gustaran. Porque como yo no tenía la disciplina de la militancia, yo era libre, ¿no? Y eso lo aprendí en mi casa también con una persona que sí era militante desde el año 87, pero que hacía lo que le daba la gana. Por lo tanto, tampoco era un militante bien visto por eso, pero mi papá, con una personalidad, pues navegó hasta que murió así, ¿no? Mirado con ojeriza, pero solo eso. En mi caso no, en mi caso como yo no era nadie, me pasaron por arriba, ¿no? De todas las maneras posibles. Pero sí, lo de autosuficiente era una cosa muy sencilla, tú no podías hablar. A mí también me funcionó eso, ¿no? Hablabas mucho, o decías tus ideas, o te reías mucho, o te burlabas, o te reías de lo que ellos llamaban sagrado, ya, por ahí, ¿no? Pero creo que lo más fuerte de todo es la inmadurez. La inmadurez. Sí, yo creo que sí, porque al final, yo ahora mirándolo críticamente, yo sí creo que lo que yo sí era inmaduro, ¿entiendes? En el sentido de que no me daba cuenta de que estaba luchando contra molinos de viento. Es decir, yo pensaba que era algo que se podía cambiar. De verdad que era inmaduro, ¿entiendes? El naif ahí era yo. Los que estaban claros eran ellos. Yo estaba en mis conferencias de derecho, criticaba el capitalismo y criticaba el socialismo dogmático. Y la gente que salían de ahí, los que informaban, lo que preocupaba no era la crítica al capitalismo. Eso no importaba. No, lo importaba era las 3 palabras que yo había dicho o los 10 minutos que le había dicho que lo que estábamos haciendo estaba mal. Oye, pero no, lo normal era, pero esta persona que dijo de capitalismo, no, dijo que hay que superarlo por aquí, por allá, que eso no nos lleva a nada por aquí, por allá. No. El aval era que usted tenía que estar completamente en línea con el sistema y si no lo estaba, pues iba a pagar las consecuencias en algún momento, ¿no? Algunos se demoraron más, otros se demoraron menos. Y eso es lo que pasó. Entonces al final, como siempre, las madres tenían la razón con aquello de comer mierda. Absolutamente. Mi mamá me lo dijo muchas veces. Muchas veces, demasiadas veces. Y después que oímos por primera vez aquello de que se hace de miel, se lo comen las hormigas. Porque era como... Mi papá, por ejemplo, me criticaba mucho la bondad, ¿no? Él admiraba eso calladamente, pero delante de mí él quería como que yo no me expusiera, ¿no? Y, ¿sabes? El miedo ese de los padres, las madres, de que no te jodan a los hijos. Entonces, era como, él para herirme un poco y ponerme un poco así en tensión, me decía, tú en la clandestinidad te hubieran matado a las 2 semanas. Porque tú no sabes esconderte, tú no sabes... En el lejano 2012 aseguraba, poco a poco el derecho cubano va cambiando. Parece tener la vista puesta en un futuro alegre y equitativo, donde todas las personas hagamos la ley y pasemos de largo la trampa. Cada afirmación era un convencimiento, la expresión de un deseo, exceso de optimismo o ingenuidad. Yo creo que todo. Yo sí, a ver, ya ahí evidentemente ya había pasado por muchos problemas, tenía una visión crítica de la sociedad y todo eso, pero todavía yo creía que tenía salida, ¿no? En mi familia se hablaba mucho de eso de todavía hay oportunidad, todavía se puede hacer algo. Era como, si tú tienes tanto poder, entonces todo lo que se hace bien es responsabilidad tuya y todo lo que se hace mal también es responsabilidad tuya, por lo tanto tienes menos justificación para no hacer. Es como, hasta el último momento hay posibilidad de dar un bandazo, de cambiar una política. Y había cosas de estas que yo creo que hay mucho ahí también del entusiasmo ese de inocente, de pensar que había una reforma, ¿no? Una reforma en curso.
Por otro lado, ya en esa época ya yo había pasado por todas las crisis más grandes políticas. Ya yo me había ido de la universidad en el 2008 porque me hacían la vida un yogur. Me había tenido que ir para las filiales universitarias, llevaba un montón de años en ese. En ese año 2012 empiezo yo en el Centro de Estudio de Administración Pública porque no me quisieron de nuevo en la facultad. Me hicieron marañas de todo tipo, cosas de esas que no tienen sentido. Al final yo las recuerdo, pero cuando tú las comparas con otros problemas que ha tenido tanta gente, pues es más de lo mismo, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que pequé de entusiasmo, de inocencia, de darles un voto de confianza en algunas personas, algunas cosas. Y eso tiene que ver mucho con las medidas del 2012, que por primera vez, fíjate si era así, que todavía esas medidas son las más revolucionarias de los últimos años en Cuba. En ese momento estábamos hablando de que tú pudieras dejar tu casa por testamento, de vender y venderla, de comprar las casas, vender y comprar los carros. Hasta ese año todo eso estaba prohibido. Son medidas de Raúl, por cierto, todas esas. Parecía que venía con mucho impulso, pero lo interesante es que se quedó ahí. De eso no pasó. De eso no pasó. Y bueno, después el próximo gobierno, la única medida que tiene el gobierno de Díaz-Canel yo creo que es la de los datos móviles. No me acuerdo de otra. No sé, yo creo que eso es lo único que va a quedar en los recuadros de los libros de texto. A propósito de ese otro gobierno, hace poco interponía una queja al cielo, decía en un artículo que ponía, y en todas sus sucursales divinas, en el afán de evitar un tsunami. Pero ¿acaso no es lo que vi hoy Cuba? No es mucho peor que un tsunami. Sí. Eso fue porque hubo una alerta de tsunami de pronto y a mí me pareció que era demasiado, sí. Y era como, yo también un tsunami, ¿hasta cuándo? ¿Entiendes? Pero aquí se fue bromear un poco con eso porque también, bueno, sabes que los cubanos somos así, ¿no? Y yo creo que eso nos ha mantenido un poquito así a flote. No todos, pero muchos también vemos la realidad así con esa mirada donde el humor a mí me parece que nos salva mucho. Sí, yo completamente de acuerdo. Yo creo que lo que estamos viviendo hace muchos años es mucho peor que un tsunami. Porque los tsunamis pasan, ¿no? No hay un tsunami que dure para siempre. Y la percepción de la gente en Cuba, yo me fui de Cuba con 46 años, viví 46 años en Cuba. La percepción es que no para. De que la ola te está ahí mirando, te está cayendo y cuando cae y tú te asomas, está ahí de nuevo. Es como, esto no se acaba, ¿no? Y lo otro es ya no pensar, la gente ya no siente que va a mejorar nada. Todo el mundo está convencido de que cada vez va a ser peor. No hay recuperación, no hay recuperación, no hay recuperación. Esta cosa de ver cada vez menos personas en la calle, la pobreza en los ojos y en la ropa de la gente. Todas las generaciones yéndose del país, los ancianitos recogiendo basura, la basura sin recoger, nada nos parece como otra vida. Aquellos años cuando tú pasabas por Obispo y había miles de personas caminando y vendiéndose cosas. En ese momento yo pensaba que donde estábamos viviendo era todo un desastre. Y ahora yo miro y digo, caballero, en esa época había tiendas en CUC y yo decía que lo del CUC estaba mal, no sé qué. No, comparado con la vida de ahora. Ya quisiéramos nosotros tener CUC, ya quisiéramos nosotros tener tiendas. El gobierno cubano erradicó el concepto de la tienda. A la tienda a la que tú entras a mirar y no comprar. A la tienda que tú entras y dices, mira lo que hay, me voy. ¿No? Cuando yo estaba en Cuba ya eso no se podía hacer. Había que hacer una cola de 5 horas para entrar en una tienda a comprar un producto único que había ahí que te tocaba. Entonces era como, ¿de verdad que estamos viviendo esto? ¿De verdad que esta gente han acabado con todo así? Con el pan, con la justicia, con el deporte nacional, con la risa de la gente, con las fiestas populares, con los platos populares.
con la democracia, claro, con el espíritu de producir. Y cuando Cuba es un lugar tan fértil, con los lugares en las tierras fértiles así, cuando pasan 20 años sin llover y tú caes una gota de agua, todo se pone verde de un día para otro. Mira para que tú veas el espíritu de los emprendedores cubanos. Les dan un filo así y te montan 5 negocios. Y tú le dices en la cara, todo esto te lo vamos a quitar. Y son capaces de hacerlo. Porque tienen las ganas, la imaginación, la fuerza. Pero no los dejan. No los dejan. Y yo la verdad que no sé de dónde sacan el optimismo. No sé de dónde lo sacan. Eso es lo que más me cuesta trabajo. Yo en Cuba, la verdad, a mí me molestaba mucho que la gente estuviera 4 horas esperando una guagua y que cuando se montaran se les olvidara que habían estado 4 horas abajo. Esa parte es la que yo no entendía. Yo me montaba y estaba el viaje entero hablando más del gobierno. Y la gente me miraba como, ¿qué te pasa? A mí me pasó una vez en una cola de terza de obispo, de la terza de obispo ese horrible. Estaba parado ahí y estaban colando gente a la cara. Era una cosa descarada. Eso que está frente al Tencent ahí. Sí. Y yo empiezo a armar lío en la cola. Rápido, armar lío, pero era lío con, ¿sabes? Lío con el gobierno, ¿no? Y una viejita que tenía delante, de ahí de La Habana Vieja, que era mi barrio, vivían a Guillar entre Chacón y Cuartel, estaba ahí mismo en mi barrio. Una viejita del barrio se viró y me dijo, a estas colas hay que venir con paciencia. Cálmate los nervios. Esto es así. Y yo le dije, nada, mi vieja, ya estamos embarcados, yo no tengo nada que hacer. Si tú me dices a mí que estoy gritando por todo el mundo aquí, que me tengo que calmar, ya yo lo que tengo que hacer es tirarme en la alcantarilla. Ábreme la alcantarilla para tirarme. No, tienes que coger calma. Y yo le digo, no, es que no puedo coger calma. No puedo. Yo entiendo que ella me diga eso, sé por qué me lo dice, pero a la misma vez entiendo de que eso es lo que el sistema quiere, ¿sabes? Lo único que nosotros sabemos, el aporte de la cultura nacional es coger calma. Eso así no se puede, ¿sabes? Coger calma, aguantar. No, de verdad que no. Julio, durante la pandemia, esto me lo comentó alguien, formó parte de un taller de cultura política que lo impulsaba el Centro Loyola. Uh-huh. ¿Cuáles eran las inquietudes que manifestaban aquellos jóvenes con los que intercambiaba? ¿Qué se llevó de aquella experiencia? Bueno, ¿sabes? Eso no tuvimos mucho tiempo porque eso coincidió precisamente en el momento con el que yo salí de Cuba después y no pude mantenerme. Después sí les mandé videos desde fuera y los pusieron, ¿no? Pero ya yo no tenía interacción con la gente. Era un proyecto interesante y muy arriesgado también, con la gente que estaban en situaciones más difíciles de La Habana, en lugares donde hablar de cultura política es casi imposible, ¿no? Cuando me lo comentaron, eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo más interesante de eso es que eso siempre es sorprendente. Me pasó cada vez que tuve experiencias como esa con el Centro Martin Luther King y la Educación Popular, con el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cárdenas. Cada vez que entrábamos en un lugar, chocábamos con la gente, oíamos a las personas. El pueblo cubano de cualquier lugar, de cualquier sector, de cualquier rincón de Cuba, de cualquier edad, te sorprendía. Te sorprendía porque la gente sabe los problemas que tiene y también sabe cómo solucionarlos. Lo que es mentira es que el pueblo no sepa y haya que decírselo todo y haya que mandarle un cuadro con una agenda del tamaño del problema y un bolígrafo del tamaño del problema, decirle a la gente cuál es el problema que tiene cuando no es ese el problema que tiene o cómo lo vamos a solucionar, que es, en el caso de Cuba, que no lo vamos a solucionar nunca, cuando la gente ya tiene solucionado el problema, lo han hecho durante 50 años, saben cómo se hace y lo que no tienen los recursos, no tienen el permiso, no tienen el apoyo, no tienen la garantía de que no van a ir presos. Yo creo que eso es así en el mundo entero. Cuando tú vas a la gente, vas a las comunidades, te reúnes con grupos humanos de todas las edades, con problemáticas de diferentes tipos, incluso de problemáticas graves, te das cuenta de que la gente, la resiliencia de las personas, pero a la misma vez la capacidad de las personas de saber cómo solucionar sus problemas de la vida cotidiana, ¿no?
Por eso yo siempre digo también que una de las cosas más graves que extirpó la revolución cubana, y en eso hizo un daño profundamente contrarrevolucionario. Por eso yo siempre digo que el primer producto de una revolución es su propia contrarrevolución. Es decir, todo lo que va llevándola en dirección contraria de ella misma producida, es acabar con los municipios, acabar con las autonomías municipales, acabar con los poderes locales, pintar la fiesta del poder popular cuando todo eso era mentira. Donde se produce la democracia, donde se produce la soberanía nacional es en el municipio. Y cuando tú extirpas el municipio, ya casi no hay nada que hacer. Cuando tú miras la experiencia de cómo se hace la vida cotidiana en un país como España, por ejemplo, y lo que yo he visto aquí en Barcelona, te das cuenta que la gente no necesita salir de sus comunidades para casi nada. Y hay una confianza en lo local, y hay una imaginación en lo local tremenda, y hay un respeto por las tradiciones, y hay respeto por la juventud, y hay respeto por la tercera edad. Claro, también tiene que ver con qué partido está gobernando, qué políticas públicas se están llevando adelante, pero más allá de todo eso, hay una concepción de que hay que respetar la comunidad. ¿Qué ha pasado en esa comunidad? ¿Qué quiere esa comunidad? Es ahí donde sale la democracia esperada de arriba para abajo. Es un cuento. Eso es un cuento. Nadie funda democracia porque viene una directriz. Eso tiene que ser una experiencia real en la que tú estás viviendo en democracia y un día alguien te dice, esto es democracia, y tú dices, ah, sí, ni la llames, ni la menciones porque nosotros estamos bien así. Ah, sí, es la vivencia de eso. Lo que pasa es que hoy la gente cree que democracia es solamente tener varios partidos políticos, tener división de poderes. Bueno, si tú tienes un pueblo soberano gobernando en el municipio, tienes democracia. La república es una federación de democracia. Es una federación de municipios. Sin municipios autónomos no funciona una república, ¿entiendes? Por eso Martí decía que lo mejor que le había dejado España a Cuba durante los siglos de colonia haya sido el municipio, ¿no? El municipio ese que era una invención de la República Romana y que se quedó en la estructura de la monarquía castellano-leonesa y que Cuba recibió como todas las provincias de ultramar y todos los nuevos lugares conquistados por lo que después va a ser el Imperio Español, ¿no? Después en ese momento chocar con la experiencia municipal fue muy importante para la vida política cubana, y no por gusto. Desde el 59 el municipio lo que ha hecho es sufrir en Cuba. Me parece que no es un accidente. La democracia, evidentemente, para usted es una obsesión. Es la única posibilidad que tenemos a día de hoy de Cuba. Es un imperativo para que regrese ese estado que se fue. Sí, bueno, la democracia no puede ser algo, creo yo, que proyectemos así en un papel, que cómo lo vamos a lograr finalmente, ¿no? Yo creo que tiene que ser algo que se ejercite desde el primer momento, en un proceso constante en el que va a ser muy largo poder tener democracia en Cuba, ¿no? Porque no hay democracia sin cultura democrática, sin educación democrática, sin una economía democrática, sin relaciones sociales donde haya un respeto por los otros, por las otras personas, por las otras ideologías, por las otras orientaciones sexuales, por las otras identidades de género, por las otras culturas del mundo, por los otros conocimientos de la vida, las otras filosofías, las otras religiones. Años y años, décadas de dogmatismo, de extremismo, de fundamentalismo, de relativismo político, de relativismo histórico, de desconocimiento de la realidad del mundo, hacen que la gente, que lo que se produzca sean personas aptas para el fundamentalismo, para el extremismo. No por gusto. Cuba es un país del Caribe en que la gente no es caribeña, es un país latinoamericano en el que la gente no conoce América Latina y respeta América Latina, no tiene conocimiento de la historia de América Latina.
no respetan a los pueblos originarios, no respetan las lenguas de los pueblos originarios. Nosotros somos los más occidentales del Caribe, los más norteamericanos de América Latina, los más españoles también, no por gusto también, ¿no? Y yo siempre digo, ¿cuáles son las aspiraciones del pueblo cubano? Es decir, ¿a dónde nos han puesto, no? ¿En qué situación nos han puesto? ¿Qué pasa? ¿Por qué el pueblo cubano no se siente parte de América Latina? Bueno, mira la educación que nos han dado durante 50 años o más. ¿A cuántas personas le dieron historia de América? ¿Qué joven cubano conoce los movimientos sociales, las revoluciones, las insurrecciones, las guerrillas? ¿Le importaba eso? ¿Le interesaba al gobierno cubano enseñarle eso al pueblo cubano? Cuando tú mirabas qué es lo que estaba pensando un joven progresista de hoy en América Latina y lo que estaba pensando uno atado al oficialismo, a un partido único y a una militancia comunista en Cuba, el cubano parecía un retrógrado, parecía que las ideas que tenía de casi todo eran cuadradas, estaba defendiendo una idea oficial y por el otro lado los otros estaban en un mundo en el que en Cuba no teníamos ni idea, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la democracia tiene que ser una obsesión en el sentido de que hay que pensar en ella todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en una transición no se puede esperar o caer en la tentación de que la democracia venga después. La democracia tiene que ser desde el primer momento, ¿no? E incluso aunque sea problemática, porque la democracia lo que va a hacer es crear problemas, ¿no? Poner a la gente a deliberar, a proponer, a estar presente, a la misma vez hacer que eso sea viable, tomar decisiones concretas, saber dónde está la ejecución de una medida y dónde está la discusión de la medida, saber cómo manejar el consenso. Pero es que si no pasamos por eso, jamás en la vida le vamos a coger el sabor a la democracia. Siempre nos va a pasar por al lado y no la vamos a reconocer, ¿no? Y otra cosa que pasa es que la gente le coge miedo a la democracia. Ha habido políticos en Cuba, diputados a la Asamblea Nacional, personas que cuando han oído hablar de democracia han dicho abiertamente que democracia no, porque están pensando en la democracia burguesa, ¿no? Es como lo mismo de los derechos humanos o el concepto de sociedad civil o el concepto de pueblo. En Cuba no me hables de concepto de pueblo, no me hables de empoderamiento, no me hables de feminismo, no me hables de animalistas, no me hables de derechos de las comunidades que han sido discriminadas, porque el país perfecto no tiene nada de eso. Y entonces nos encontramos con que la experiencia democrática está perdida. La gente no tiene entrenamiento democrático, la gente no tiene entrenamiento de participación. Hay que empezar de cero, Dante, hay que empezar de cero. Y no puede ser que vamos a construirlo todo y después la democracia. Eso así no va a ser. Tiene que ser en la escuela, tiene que ser con la gente, que la gente se dé cuenta de que eso es una alternativa. Y lo otro es que fundemos nuestra propia democracia, que la gente diga cuál es la democracia que quiere, que la gente supere las expectativas de las tradiciones del pensamiento europeo, eurocentrista, dominante en el mundo, superar el pensamiento colonialista y colonial, dejar que el pueblo cubano piense e imagine lo que quiere, confiar en eso, no caer nosotros en la misma tentación del Estado cubano de decirle al pueblo lo que tiene que hacer. Eso no es democracia. Es decir, yo veo que mucho de lo que hoy se propone para el futuro de Cuba es una continuación del autoritarismo con otros vestidos. Y eso no es lo que el pueblo cubano necesita, ¿sabes? Lamentablemente puede ser que el pueblo cubano se deje llevar por muchas cosas porque está loco, desesperado por salir de la situación actual. Pero ojalá que no sea por ningún proyecto antidemocrático, que irrespete al pueblo, que no sea sensible con los problemas y los dolores del pueblo, porque eso nos va a atrasar 100 años más. Te hago una última pregunta, Julio. Hay una pasión que nos une a los dos, incluso a los tres que están por allá. En el caso de una posible resurrección, ¿preferiría cumplir el deseo de ser un buen pelotero o repetiría la vida
dedicada al derecho y a la enseñanza? Yo tengo muchas cosas. Antes del derecho y la enseñanza tengo una lista de cosas que quisiera hacer. A mí, yo pienso mucho en eso, ¿sabes? ¿Sí? Sí, claro, no porque piense que vaya, Ya, claro. que vaya a ser posible esto, pero sí como en esa misma pregunta, ¿no? Filosóficamente hablando. Y sí, yo viví toda mi vida pensando en que era difícil encontrar algo más extraordinario, más bello, más que lo que yo vi, que lo vi en mi infancia en el latinoamericano, ¿no? No sé, Germán Mesa, ¿no? Ir al latino a ver a Germán Mesa, o ir a ver a Tavares después, ¿no? Como mucha gente iban a ver a Omar Linares o iban a ver a Víctor Mesa, ¿no? Que por cierto, yo soy de la gente que iba al latino, 50,000 personas, y también nadie lo decía, nadie lo reconocía, pero también íbamos a ver a Casanova y a Linares. El industrialista que te diga que esa gente se paraban ahí a batear y a usted no le importaba, tú sabías que eso era histórico. Y entonces yo me sentaba por tercera base en el latino y cuando venía, era una tanda así que era mejor ahorcarse. Venía Omar Linares, después Casanova y Fernando Hernández, y entonces y Lázaro Madera. Entonces, cuando venía Linares y después Casanova, todo el mundo, incluido Vargas en tercera, bajaba la cabeza. Era como, madre, de nuevo esto. Porque era como que no había forma de salir de eso bien. Pero sí, yo siempre también pasé por eso, ¿no? Pero sobre todo pitcher, yo quería ser pitcher. Esa cosa de obsesión con el tema de la psicología del pitcher, de lo que significa eso. Sí. ¿Qué lanzamiento le tiraría a Díaz Canel? A Díaz Canel hay que darle un cambio. Un cambio por el medio de home, que él se nos ve así, mira, a la piña. Da lo mismo, eso no, lo que tú le tires, está ponchado de antes, pero eso no. Pero a mí me pasaba también que yo creo que lo único que me pusiera en duda a mí, claro, también pueden ser las dos cosas, ¿no? Pero lo que me pusiera a mí en duda sobre lo de ser pelotero es participar en una olimpiada. De cualquier cosa, hace poco ya un poco más realista, pensé, oye, tengo que ser por lo menos voluntario en una olimpiada. Porque es difícil algo más tremendo que estar en unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Participar. Da lo mismo si eres octavo, décimo, el lugar 14, ¿sabes? Pero estar ahí, claro, los campeones son otra cosa, son ya gente que están en el panteón de las divinidades del deporte, ¿no? Pero estar en eso siempre. Mi casa siempre fue muy deportiva, ¿no? Mi hermano Dimitri iba a hacer villas olímpicas a la casa. Nos quedábamos madrugada entera viendo el judo. Me acuerdo, los amigos de nosotros se reían de que se despertaban de madrugada en la casa donde nos reuníamos y me veían a mí de madrugada y me decían, Juli, ¿qué estás viendo? Yo les decía, no, canotaje. Y me decían, ¿pero qué estás viendo? No, Final B. Y me decían, ¿quién está viendo Final B de madrugada? Y les decía, es que a mí me gusta esto, ¿me entiendes? Oye, pero eso es del lugar 9 para adelante. Yo les decía, bueno, es que esto pasa cada 4 años, ¿sabes? ¿Y sigue sufriendo ser industrialista? No, ahora más todavía. Sí, pero ahora de otra manera. Ahora lo que sufro es no conocer a los peloteros, sentir que no siento nada, que no puede ser que eso para mí era una pasión absoluta. Yo oía industriales cuando no estaba en el latino por el radio. La Coco, ¿sabes? Y cuando me molestaba con la Coco, porque si tú veías a la Coco viendo la televisión, tú decías, pero esto fue error de frente, rolling por abajo de las piernas, el tercera base industriales, y el de la Coco decía, línea por la raya. Decía, mi hermano, suave, que fue por abajo de las piernas. No te pongas así, pero que era de verdad industrialista, en serio. Pero yo disfrutaba eso, ¿no? Era una época, finales de los 80, después de los 90, que la pelota era otra cosa, ¿no? Y entonces, y supuestamente ya había pasado la época de esplendor, pero no importa, yo llamaba en mi casa, mi papá me hablaba de la pelota anterior, ¿sabes? De toda la pelota profesional. Éramos amantes del deporte, de todos los deportes, se hablaba de deporte todo el tiempo, consumíamos deporte todo el tiempo. Yo sé, para mí ha sido siempre. ¿Y cómo es la transición esa de deporte al derecho? ¿Cuáles son los puntos de...? Bueno, nada, eso tiene que ver con que yo deportista nunca fui. Yo jugaba todos los deportes, pero yo sabía que no estaba en eso, ¿no? No, pero mi vida por el derecho... ¿Hay algún punto de contacto? Bueno, sí, el derecho es el deporte del pueblo.
Eso en Cuba, la gente ponía, la gente, ¿te acuerdas que en la ciudad deportiva decía que el deporte era el derecho del pueblo? La gente en Cuba en el periodo especial decía que el derecho es el deporte del pueblo. Entonces, sí, claro que tiene que ver. Si hay alguien que sabe que el derecho es para hacer dominio como si fuera un balón de fútbol, es el pueblo cubano. Eso lo sabemos bien. Julio, te agradezco Gracias, muchísimo hermano. estos minutos de conversación, realmente ha sido exquisito. Y bueno, la invitación para más adelante volver a conversar de esto o cualquier otro tema. Cuando quieras, sin problema. Placer. Gracias.